Queridos hermanos de nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nosotros como Iglesia creemos en el misterio de la Santísima Trinidad, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que es uno y trino. Nosotros, queridos hermanos, en este día, para nuestro canal de YouTube, aquí en Lumen Day, deseamos iniciar una serie de meditaciones, de reflexiones acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad, acerca del Espíritu Santo, del Divino Paráclito y especialmente en el Nuevo Testamento. Hoy empezaremos en el Evangelio de San Mateo. Antes de comenzar más en concreto con estas meditaciones, queremos hacer dos aclaraciones. La primera de ellas es que cuando queremos contemplar al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, no con esto prescindimos del Antiguo, ni más faltaba. Tendremos alusiones del Espíritu Santo, de su presencia en el Antiguo Testamento. Basta decir que toda la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. En el Génesis ya está presente el Espíritu Santo, ese Espíritu que se cernía sobre las aguas. Pues bien, segunda aclaración. Cuando queremos contemplar al Espíritu Santo en el Evangelio de San Mateo, no quiere decir que no vamos a hablar ni mencionar al Padre o al Hijo, no, esto sería algo imposible, porque estamos hablando de que creemos en un Dios que es uno y trino. Por tanto, cuando hablemos del Espíritu, por supuesto que hablaremos también del Padre y del Hijo. Bien, pues dicho esto, queridos hermanos, querida comunidad que nos escucháis a través de estas redes sociales, vamos a comenzar. ¿Cómo empieza el libro del Evangelio de San Mateo? De la siguiente manera. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pues bien, aquí nos encontramos con el nombre de Jesucristo. Jesucristo está compuesto por dos palabras, Jesús y Cristo. ¿Qué significa Jesús? Lo encontramos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 81. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Respondo. El nombre de Jesús dado por el ángel en el momento de la anunciación significa Dios salva. ¿Y qué significa Cristo? Número 82. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo? Cristo en griego y Mesías en hebreo significan ungido. Jesús es el Cristo porque ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo. Por tanto, cuando San Mateo hace alusión a Jesús de Nazaret como Jesucristo, aquí en el capítulo 1, y luego en la confesión de Pedro, cuando Pedro dice, sí, hijo Cristos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, ya nos está diciendo, queridos hermanos, que ahí en ese nombre está presente el Espíritu Santo, porque Él es el ungido. Y para esto también vamos a escuchar a San Ireneo de León, un padre de la Iglesia, que nos dice lo siguiente: pues en el mismo nombre de Cristo se suponen uno que ungió, el que fue ungido y la unción misma con la que fue ungido. Lo ungió el Padre, fue ungido el Hijo en el Espíritu Santo, que es la unción. Con estas palabras señaló al Padre como el que unge, al Hijo como el ungido y la unción que es el Espíritu Santo. Por tanto, ya en este nombre que se le atribuye a Jesús, el Cristo, como lo dice San Mateo, cuando hace referencia a la genealogía de Cristo, a la manera en la cual Cristo fue concebido, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Por tanto, ya en este título, Cristos, el ungido, está presente el Espíritu Santo, que es la unción. Ahora bien, esta unción es súper abundante, queridos hermanos. Es sin límite. ¿Por qué? Vamos a escuchar a otro padre de la Iglesia, a San Gregorio de Nisa, que nos dice lo siguiente. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Así pues vemos ya
en el nombre de Jesucristo al Espíritu Santo presente como la unción, y una unción superabundante. En el Gregorio de Niza no hay parte alguna de él desnuda del Espíritu. Y esta abundancia del Espíritu, nosotros, por eso decía, no dejan de ser estas exposiciones, unas reflexiones, unas meditaciones. Vemos nosotros esa abundancia y esa fragancia del Espíritu en la unción que recibió Jesucristo en Betania. Vamos a San Mateo capítulo 26. Se le acercó una mujer llevando un frasco de alabastro con perfume muy caro y lo derramó sobre su cabeza mientras estaba a la mesa. Entonces podemos contemplar, queridos hermanos, cómo ese óleo, ese perfume se derrama sobre la cabeza de Cristo, desciende sobre su rostro, empapa sus vestidos. Aquí de alguna manera vemos representado, simbolizado esa unción plena, íntima y profunda y superabundante del Espíritu en Cristo. Pues bien, continuamos contemplando el Espíritu Santo en el Evangelio de San Mateo para, por supuesto, luego sacar unas consecuencias y de alguna manera intentar hacer algunos propósitos o por lo menos marcarnos unos pasos a seguir. Pues bien, ya hemos dicho que está presente el Espíritu en el nombre de Jesucristo. Bien, a continuación, cuando San Mateo quiere responder a la pregunta sobre el origen de Jesucristo, pues él nos ofrece una genealogía que va desde Abraham hasta José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. San Mateo ofrece la siguiente estructura: un sujeto que engendra a otro. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Cuando llega a José, no dice, y José engendró a Jesús. Entonces surge la pregunta, por supuesto ya lo sabemos por la fe, pero vamos a vivirlo aquí en el Evangelio. Entonces nos surge la pregunta, entonces, ¿cómo fue concebido Jesucristo, Jesús el llamado Cristo, en el vientre de María? Lo va a decir San Mateo cuando sigue explicando la generación de Jesucristo. Mateo 1, versículo 18. La generación por obra del Espíritu Santo. Entonces aquí está, queridos hermanos, el Espíritu presente en Jesús, Jesucristo, el ungido, el Espíritu presente en el origen de la vida de Cristo. Es por obra del Espíritu Santo que María concibe en su vientre a Jesús llamado Cristo. Luego también, cuando Mateo nos presenta al ángel consolando a José, vuelve a aparecer esta virtud del Espíritu propiciando la concepción de Jesús en el vientre de María. No temas acoger a María tu mujer, dice el ángel a José, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Por tanto, aquí está presente ya el Espíritu en la génesis, en el origen de la vida de Jesucristo. Este Espíritu Santo también estará presente en los momentos de exaltación, de glorificación, de epifanía, de la filiación divina en Cristo. Lo vemos en el bautismo. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Aquí tenemos al Espíritu Santo. Como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Aquí está presente el Espíritu Santo en ese momento de glorificación, de epifanía, de manifestación visible de esa filiación. Algo que también encontramos en la transfiguración. Estamos hablando de San Mateo en el capítulo 17. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadlo. Entonces aquí vemos en este momento de exaltación esa presencia del Espíritu cuando se manifiesta esa filiación divina de Jesús. Bien, pues el Espíritu, el divino Paráclito, esta unción, también va a estar presente en la misión de Cristo en cuanto a su enseñanza, a lo que anuncia y por qué lo anuncia. Vamos a San Mateo capítulo 12, versículo 18. Mirad mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones.
Aquí está trayendo a colación una cita de Isaías, pero nos da aquí a entender, nos manifiesta, nos revela que esa predicación de Jesús es por el Espíritu. Sobre él he puesto mi Espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. También va a estar presente el Divino Paráclito en la lucha de Jesucristo contra el demonio, contra el diablo. Lo vemos en el momento de las tentaciones en el desierto. San Mateo capítulo 4, versículo 1 y siguientes. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Ciertamente, dice acá, el Espíritu conduce a Jesús. Pero ¿cómo terminó esta tribulación? ¿Cómo terminó esta prueba? Entonces lo dejó el diablo y aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. Esta tentación terminó una victoria de Cristo sobre el demonio. Pues bien, también presenta San Mateo a Cristo confesando su poder de expulsar los demonios por el Espíritu en esa controversia con los fariseos, cuando él expresa y dice: yo expulso al demonio, al diablo, por el Espíritu de Dios. Entonces, bien, queridos hermanos, continuamos. También podemos ver la presencia del Espíritu en esa lucha contra el demonio, esa fuerza en la prueba, cuando Cristo en el huerto de los olivos dice: porque el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. También va a estar presente el Espíritu Santo en la misión de Cristo en cuanto a lo que Él nos va a comunicar. Lo vemos en la expresión que usa, que pronuncia el precursor. Él, a la hora de referirse a Jesucristo, al ungido, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. El mismo Jesús, al final de San Mateo, en ese mandato misionero, proclama: id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el Espíritu empapa, porque este es el significado del verbo griego crio, que es de donde viene el término Christos. Crio significa untar, embadurnar, ungir, bañar, hasta teñir. Entonces, la presencia del Espíritu empapa, unge toda la vida de Cristo. Podríamos decir, según un autor llamado Antonio Orbe, una unción por dentro y por fuera, en todo su ser y en todo su obrar. Entonces, queridos hermanos, llegados a este punto de nuestra meditación, es la hora de cuestionarnos y de preguntarnos. Entonces, nosotros, miembros de la Iglesia, recibimos el nombre de cristianos, porque somos seguidores de Cristo. Por tanto, si somos cristianos, somos ungidos. Y de hecho, ya que somos miembros de la Iglesia, es porque hemos recibido los sacramentos del bautismo, de la confirmación, del orden, los que son obispos y los que somos presbíteros. Entonces, queridos hermanos, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces porque nuestra vida no es conforme a la del ungido, y porque apenas si lo tenemos presente en nuestras vidas. No pronunciamos continuamente esa invocación, no pedimos ese auxilio, esa consolación del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Tenemos que pedir esa presencia del Espíritu, que ya está, pero debemos pedirla para que Él se manifieste más en nuestra vida. Luego también lo estamos viendo en la vida de Cristo. Él anuncia el derecho a las naciones por el Espíritu. ¿Y cómo son nuestras palabras? ¿Cómo es nuestro trato con el prójimo? Como padre de familia, como obispos, como presbíteros. ¿Cómo es nuestro trato con el prójimo? Verdaderamente nuestras palabras son anuncio del Evangelio. Porque si somos cristianos y estamos ungidos por el Espíritu, esas palabras también tendrían que estar ungidas por el Espíritu. Pero ya sabemos, queridos hermanos, que por desgracia esto no siempre ocurre. Y pasemos al momento de la tribulación y de la prueba, que constantemente estamos sometidos a pruebas, tentaciones y tribulaciones. Con cuánta facilidad sucumbimos, con cuánta facilidad decaemos. Pero no se supone que estamos ungidos por el Espíritu. No se supone que ese Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, pero luego se obtuvo la victoria sobre el demonio.
no es por ese espíritu que Cristo expulsa a los demonios. Entonces, ¿por qué caemos con tanta facilidad en las tentaciones y en las pruebas? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No será que hemos caído en aquello que ya San Pablo advertía a los tesalonicenses? No apaguéis el espíritu. Y aquí un autor llamado Karl Rahner se admiraba sobremanera porque él decía, pero vamos a ver, Tesalónica es una iglesia fundada por los apóstoles, una comunidad ya constituida. ¿Cómo es posible que Pablo, a esa iglesia constituida, configurada ya, le haga la advertencia de que no apague el espíritu? ¿Y esto por qué? Porque San Pablo es consciente que efectivamente nosotros tenemos la capacidad de apagar el espíritu. ¿Y no será que por el hecho de tener nosotros apagado al espíritu, entristecido, como también dice San Pablo a los Efesios, incluso si me apuráis, amordazado? Por eso vivimos como vivimos a nivel comunitario, los que pertenecemos a una comunidad, a una congregación, a nivel familiar, a nivel de nuestras parroquias, los que somos pastores. Entonces, queridos hermanos, es importante que estas meditaciones, estas reflexiones nos sirvan para replantear nuestra relación con el Espíritu e invocar su presencia, su auxilio, porque Él está ahí para eso, para ayudarnos. Y así, seguir la advertencia también de San Pablo cuando dice, no os emborrachéis con vino, no os embriaguéis con vino, sino dejaos llenar por el Espíritu. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu? Yo humildemente puedo decir, desde la postura de la Iglesia, que nos llenamos de ese Espíritu en el encuentro con Cristo, en la oración, en la celebración de los sacramentos, cuando nos confesamos, nos llenamos de ese Espíritu. Cuando buscamos a Cristo en la adoración al Santísimo, nos llenamos de ese Espíritu. Cuando buscamos a María, la llena de gracia, nos llenamos del Espíritu. María que estuvo presente como esa madre que acurruca, que arropa en Pentecostés. Entonces es urgente que nos llenemos de ese Espíritu, que ese Espíritu arda en nuestro interior con toda libertad y que esto se vea en nuestras obras, como se vio efectivamente en la vida de Jesucristo. Y entonces, de esta manera, teniendo el Espíritu en nuestro interior, podremos con su ayuda llevar a término lo que dice Jesucristo en San Mateo. Atención con estas tres citas que vienen, que os las ofrezco tomadas de San Mateo, porque son el núcleo de esta meditación y de esta reflexión. Mateo 11, capítulo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y nosotros, queridos hermanos, sin ese espíritu, pretendemos arrebatar ese reino de Dios que sufre violencia, que hay que, porque como dice Cristo en el Apocalipsis, al vencedor le daré una piedrecita y en esa piedra escrito un nombre, y al vencedor le concederé la gracia de sentarse en mi trono. Queridos hermanos, la vida cristiana es un combate. El reino de los cielos sufre violencia y pensamos que sin esa unción, sin ese fortalecimiento del Espíritu Santo, ¿podremos alcanzar el reino de Dios? Ya sabemos la respuesta, es imposible, es una temeridad absoluta. Entonces, estando llenos de ese Espíritu, nuestras palabras, queridos hermanos, serán palabras santas, porque como dice Jesús en San Mateo capítulo 12, versículo 35, versículo 34, porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. El hombre bueno saca del caudal bueno cosas buenas. Repito, el hombre bueno saca del caudal bueno cosas buenas. Entonces, si tenemos un caudal bueno en nuestro interior, animado, caldeado, impulsado por el Espíritu, nuestras obras serán buenas. De lo contrario, el hombre malo saca del caudal malo cosas malas. Entonces es importante que nuestro corazón rebose esa unción del Espíritu Santo para que nuestras palabras sean buenas y no seamos condenados. Y atención, no es que yo ahora quiera darle un matiz de crudeza, de rigidez. Es que el mismo Jesucristo declara esta radicalidad cuando se refiere a nuestro hablar. Atención,
versículo 36. En verdad os digo que el hombre dará cuenta en el día del juicio de cualquier palabra inconsiderada que haya dicho, porque por tus palabras serás declarado justo, o por tus palabras serás condenado. ¿Cómo queremos ser declarados nosotros? ¿Justos? Entonces no corremos el riesgo de ser declarados, de ser condenados, sino de ser declarados justos, y animémonos a tener muy presente en nuestras vidas ese Espíritu Santo y dejarnos llenar de Él. Y así nuestras palabras serán palabras buenas y no serán palabras maldicientes, hirientes, que solamente en muchas ocasiones buscan ofender a nuestro prójimo. Llenémonos pues de ese Espíritu. Y estando presente el Espíritu en nuestras vidas, cuando llegue el momento de la tribulación y de la prueba, pues tendremos algo que decir, tendremos un arma para enfrentarnos a la tentación. Cristo de nuevo, estamos continuamente citando a San Mateo, capítulo 10, versículo 19. Cuando os entreguen, no os preocupéis. Está hablando de la futura tribulación y persecuciones de sus seguidores. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Atención, no puedo menos que admirarme, queridos hermanos, de cómo Jesucristo desciende hasta el detalle, porque Él dice que el Espíritu en ese momento, entonces no corremos el riesgo de vivir sin el Espíritu, porque si llegamos a ese momento sin el Espíritu, Él no va a revelarnos el contenido y el modo de expresar esa defensa, de actuar, queridos hermanos, para superar la tentación. Porque repito, aquí Cristo nos está diciendo, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis, el contenido y el modo. Entonces, queridos hermanos, estas reflexiones, una vez más lo repito, que nos sirvan para querer que el Espíritu Santo, que ya está en nosotros, se haga presente con más fuerza, con más energía, que no presentemos obstáculos. Por supuesto, esto no se va a conseguir de un día para otro. Es muy importante un verbo griego, efizo, que San Ireneo, al cual San Ireneo, un padre de la Iglesia, recurre mucho para hablar de nuestra espiritualidad cristiana y del modo de actuar de Dios. Queridos hermanos, nuestra vida cristiana debe ser un proceso, un acostumbrarse. Poco a poco, paulatinamente, el Padre nos modela, nos plasma una y otra vez. Entonces, por eso es tan importante que dediquemos largos ratos de oración, de encuentro con Cristo. Pues bien, queridos hermanos, ya estamos viendo la importancia de la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Para empezar, hemos visto cómo el Espíritu está presente en toda la vida de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre, Jesucristo. Está presente en su misión, en su enseñanza, en su lucha contra el demonio, en lo que Él nos quiere comunicar. Vemos la urgencia de esa presencia de acción del Espíritu en nuestro interior como fuego para transformar el mundo. Pues bien, vamos ahora a escuchar unas palabras de Benedicto XVI, el entonces cardenal Ratzinger, en una homilía que pronuncia en Múnich, que dice así: el cristianismo es fuego, atención, fuego. No es un asunto aburrido, no es una verborrea piadosa con la que nos podemos enganchar a cualquier vagón para seguir tomando parte. El cristianismo exige de nosotros la pasión de la fe que reposa en la pasión por Cristo y que renueva al mundo. Preguntémonos, ¿el mundo necesita ser transformado por el Espíritu? El mundo necesita ser evangelizado, saber que Cristo ha muerto por él. El mundo necesita saber que Dios es su Padre. El mundo necesita participar de ese Espíritu, de ese amor de Dios. La respuesta es obvia, sí. Entonces, queridos hermanos, tenemos que dejar ese espíritu que es fuego, arda en nuestro interior y nos demos todos a la tarea de la evangelización. Y así, a los cristianos se nos verá y se nos escuchará
pero para lo que se nos tiene que ver y para lo que se nos tiene que escuchar, que es para anunciar el amor de Cristo. Y tomo esta idea, aunque a continuación vamos a ofrecer una cita del arzobispo de Oviedo, superior de nuestra comunidad de Lumen Dei, Monseñor Jesús Sanmontes, que dice así. Él dice que los discípulos antes de Pentecostés, o sea, en el momento que se da entre la pasión y Pentecostés, ni se les veía ni se les escuchaba, porque estaban encerrados. Pero después de Pentecostés, aquellos mismos hombres y mujeres se les comienza a ver y escuchar. A ver, queridos hermanos, si nosotros nos despertamos y haciendo presente o dejando que ese espíritu irradie más su fuerza, su amor, su energía en nosotros, se nos ve y se nos escucha más. Pero que se nos vea para lo que se nos tiene que ver, que es para ser luz del mundo. Y que se nos escuche para lo que se nos tiene que escuchar, que es para anunciar el reino de Dios. Los discípulos de Jesús, y con esta frase terminamos del obispo, de nuestro arzobispo, los discípulos de Jesús que formamos la iglesia como miembros de su cuerpo, en nuestro tiempo y en nuestro lugar, estamos llamados a continuar lo que Jesús comenzó con sus palabras y signos. Pues bien, queridos hermanos, hasta acá nuestras meditaciones y reflexiones sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en este día, en el Evangelio de San Mateo, y procuremos, queridos hermanos, con la gracia de Dios, que esa presencia del Espíritu se haga más notoria en nuestras vidas. Y así transformemos el mundo, renovemos el mundo y tomemos parte en la misión que se nos ha confiado a toda la iglesia, como decía nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanmontes. Pues bien, queridos hermanos, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Que Dios os bendiga y hasta una próxima entrega.